el reporte de caso de una paciente que tuvo una traqueobronquitis necrotizante por aspergilosis invasiva en el contexto de no tener ningún tipo de inmunocompromiso. Como sabemos, la aspergilosis invasiva es una enfermedad fúngica que afecta principalmente al pulmón y a la vía aérea, que puede generar algún tipo de diseminación extrapulmonar, aunque es muy rara su presentación. Lo llamativo de este caso es que en el paciente inmunocompetente la enfermedad por aspergillus es extremadamente rara, y a pesar de que habitualmente estamos expuestos al aspergillus en forma habitual, porque tiene una distribución ubicua, o sea que se encuentra en todo el mundo, nadie desarrolla enfermedad ni pulmonar ni sistémica, excepto que tenga algún tipo de inmunosupresión, y esto lo vemos frecuentemente en la terapia intensiva, a los pacientes que tienen inmunosupresión por trasplante pulmonar, que es una de las causas que siempre hay que pensar ante algún tipo de complicación respiratoria. En este caso, esta paciente era una paciente de 28 años que fue derivada a nuestro centro con sospecha para evaluación pretrasplante hepático, dado que tenía un cuadro de fiebre y ictericia de 48 horas de evolución con severa alteración del hepatograma, que rápidamente evolucionó en descompensación hemodinámica y fallo multiorgánico. La paciente ingresó febril ictérica en ventilación mecánica invasiva, muy descompensada de la hemodinámica y con requerimientos de hemodiálisis desde el ingreso. Obviamente se la empezó a estudiar para entender un poco la etiología de este shock séptico con tanta repercusión hemodinámica y daño multiorgánico, y no se arribó a un diagnóstico rápido, sino que se fueron descartando algunas cosas y se lo trató con tratamiento empírico sin llegar a entender muy bien el cuadro, qué era lo que estaba ocurriendo. Se les dio soporte vital y la paciente toleró este primer shock inicial. Sin embargo, en el día 9, entendiendo que la paciente continuaba con ventilación mecánica y en un estado crítico, se hace una primer broncoscopía en plan de tomar una muestra microbiológica respiratoria, y se encuentran algunas lesiones parchadas de aspecto necrótico, principalmente a nivel de la carina, que progresaba hacia los dos bronquiofuentes en forma difusa, que nos llamó poderosamente la atención, ya que no es una lesión clásica que solamos ver en pacientes en ventilación mecánica invasiva. Era una lesión friable al paso del endoscopio, por lo tanto en esa primera endoscopia ya se tomó una muestra de BAL y se sacó una primera muestra para cultivo, no para anatomía patológica. En la segunda broncoscopía, en la que se aprovechó para hacer una traqueostomía como estrategia de winning, se hizo una criobiopsia en el mismo momento y se tomó una muestra para anatomía patológica, que pueden ver el resultado a la derecha, cómo se ven todas las hifas del aspergillus, que es una distribución bastante clásica en forma de corona, que el anatomopatólogo la reconoce muy rápidamente. Esta paciente, obviamente, cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad invasiva tan severa y en el contexto de la inmunocompetencia, lo primero que pensamos es que estábamos pasando por alto algún tipo de inmunosupresión, y para eso se le hicieron un montón de estudios que los tengo listados porque fue, la verdad, una cantidad de estudios que no solemos hacer en terapia intensiva, tales como serologías para distintos tipos de virus, entendiendo que podían dar algún tipo de inmunosupresión sistémica, como fue hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, serología para HIV, Epstein-Barr, toxoplasma, sarampión, parvovirus. Se estudiaron enfermedades autoinmunes como el dosaje total de inmunoglobulina G, A y M. Se hicieron anticuerpos, antiproteinasa, antimieloperoxidasa, dosaje de CD3, CD4, CD8, 19, 56, test de hidrolamina, y después se hizo un panel genético de inmunodeficiencias primarias que se envió a un laboratorio de Bahía Blanca, que es el único que lo realiza en el país. Todos estos resultados dieron como resultado negativo. O sea que se descartó cualquier tipo de inmunosupresión. En la anamnesis la paciente no refería a haber tenido un antecedente de consumo de corticoides, que es una de las principales disparadores de que se genera esta enfermedad. Y también se le realizó una PAMO y una biopsia pulmonar transyugular, una biopsia hepática, perdón, transyugular, para entender un poco la afectación hepática que tenía la paciente, que también dieron resultados negativos, sino que dieron necrosis submasiva, un poco entendiendo que era secundario al contexto de shock y daño multiorgánico. Por lo tanto, la paciente inició tratamiento sistémico con antibióticos de amplio espectro, y por el altísimo daño hepático que tenía, se le puso anfotericina sistémica, ya que la primera línea de tratamiento para el aspergillus es el voriconazol,
por su efectividad, sin embargo, tiene un efecto hepatotóxico importante, por lo cual estaba contraindicado, pero sí lo que hicimos como algo novedoso fue instilar voriconazol tópico en una dosis de 400 miligramos semanal a nivel de las lesiones. Toda la semana entramos con el broncoscopio, a través del canal de trabajo se instilaba una dosis fija de este antibiótico, se lo dejaba trabajar un tiempo, se aspiraba el resto del líquido y salíamos de la lesión, y por lo tanto también teníamos un seguimiento endoscópico de cómo iba evolucionando. La paciente, por suerte, evolucionó muy bien, fue resolviendo la falla orgánica, se logró desvincular de la ventilación mecánica, y después de 50 días de terapia intensiva se logró darle el alta en buenas condiciones, aunque quedó con una miopatía del paciente crítico severa que hasta las últimas veces que nos hemos comunicado con ella estaba resolviendo y rehabilitando. Bueno, como conclusión del caso, excepcionalmente pensar la traqueobronquitis necrotizante en el inmunocompetente, pero cuando uno la ve, siempre buscar inmunocompromiso asociado, y sí, como de algo destacable y que requiere muchas más investigaciones, es pensar en el tratamiento tópico con voriconazol como una estrategia cuando el antibiótico sistémico está contraindicado.